bueno, estamos en Aula en Redes con un nuevo invitado. Él es profesor en Historia, Matías Sosa, y bueno, se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y también en el Instituto de Educación Superior de Puerto Tirol. Pero en este momento y con esta visita de Aula en Redes va a contarnos acerca de estos días previos que van armando y van construyendo esto que conocemos como 25 de mayo, Día de la Revolución. Bienvenido, Matías. Bueno, muchas gracias por la invitación a vos, a todos. Así que sí, un poco para retomar lo que se estuvo hablando, vamos a comenzar con lo que sucedió el lunes 21. ¿Y por qué marco esto de lunes, no específicamente? Es porque en Buenos Aires, el Cabildo de Buenos Aires, que va a ser una institución muy importante que vamos a tener en cuenta, comenzó con las sesiones diarias, ¿no? Normales de cualquier otro día, pero sí con los antecedentes de que ya habían llegado las noticias a Buenos Aires, de que el rey Fernando VII había sido tomado prisionero y que la Junta Central de Sevilla, la institución que estaba gobernando, había caído, ¿no? Entonces, el clima político estaba muy caldeada la situación, ¿no? En Buenos Aires, sobre todo tenemos que tener en cuenta la presión de diferentes grupos que se habían hecho muy populares, sobre todo desde las invasiones inglesas, y que bueno, ese día, lunes 21, cuando comenzó el Cabildo, parte de estos sectores liderados por French y Beruti, que son dos personajes muy importantes, ¿no?, de nuestra historia, van a comenzar a presionar. Con su presencia, algunos armados, ¿no?, este grupo que se hacía llamar la Logia Infernal, van a estar allí, van a ser un factor de presión importante para que el Cabildo tome una decisión que se estaba pidiendo hace rato, y que es justamente la convocatoria a un Cabildo abierto. ¿Qué era un Cabildo abierto, no? Hay que decirlo. Era una facultad que tenían los cabildos en aquella época. Recordemos que el Cabildo era la institución municipal, si se quiere, en aquel entonces, en el virreinato. Era una sesión extraordinaria en la cual se invitaban a los vecinos de la ciudad. En este caso se buscaba que se inviten a los vecinos de Buenos Aires. También tenemos que mencionar que la palabra vecino en aquel entonces tenía otro significado, ¿no? No es como el vecino que hoy vive al lado de mi casa, sino que pocas personas tenían como este concepto, ¿no?, este título de vecino. Las personas que tenían alguna propiedad, que eran importantes, las personas entre comillas no más importantes de la ciudad. Entonces lo que se buscaba era, bueno, que se reúnan para así poder, en este caso, sesionar y nombrar un nuevo gobierno, ¿no? Lo que se buscaba era deponer al virrey que se encontraba en aquel entonces, al virrey Cisneros, y nombrar un nuevo tipo de gobierno, ¿no? Así que bajo este contexto, con estas condiciones, que el lunes 21, ante la presión de la gente de afuera, reunida afuera del Cabildo, en lo que hoy en día en Buenos Aires está la Plaza de Mayo, ¿no?, pero en aquel entonces se la conocía como Plaza de la Victoria, justamente en honor a las invasiones inglesas, al triunfo frente a las invasiones inglesas. Reunida allí una multitud, sumado a las presiones, la labor interna, podríamos decir, dentro del Cabildo, de personas muy importantes como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan José Paso, entre otros. Se va a lograr esta famosa convocatoria, ¿no?, un Cabildo abierto para el día 22 de mayo. Para el día 22 de mayo se realizaron invitaciones, alrededor de 450 invitaciones. No concurrieron todos, algo así como la mitad, un poco más, fueron las personas que acudieron a este Cabildo abierto. Y bueno, allí obviamente comenzaron las discusiones, ¿no?, la sesión entre quienes estaban a favor todavía, porque tenemos que distinguir que había dos grupos bien diferenciados. La minoría, si se quiere, eran quienes continuaban pensando que lo más lógico era seguir ligados a España. De hecho, hay un testimonio en el cual un obispo, Benito Luis, él mismo afirma que hasta que quede el último español en América había que permanecerle fiel. Y por otro lado, sí, la postura mayoritaria de los criollos, las personas que estamos mencionando, que sí, ellos decididamente lo que querían era deponer al virrey Cisneros, que cese en el cargo, en sus funciones,
y nombrar un nuevo tipo de gobierno local conformado por criollos, por personas importantes, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, siempre teniendo en cuenta que todavía no podemos hablar de una independencia ni mucho menos, sino lo que se buscaba era gobernar en nombre del rey Fernando VII el tiempo que él estuviera prisionero, ¿no? Recordemos que en Europa estamos en plena guerra y sobre todo España está siendo invadida, prácticamente conquistada por Napoleón Bonaparte, por el emperador francés, así que los sucesos de Europa tuvieron mucha repercusión acá, ¿no? Pero bueno, eso el 22, nuevamente el cabildo sesionando en su interior, afuera la multitud, apoyando, ¿no?, sobre todo a este grupo de criollos, de personas de la ciudad para poder lograr la formación de este nuevo gobierno. Así transcurrió el 22, se realizó una votación, ¿no?, entre las personas que estaban allí en el cabildo. El lunes 23 se va a conocer los resultados, ¿no?, donde por una mayoría se va a votar que, bueno, que el virrey deje o cese en sus funciones y se conforma un nuevo gobierno, lo cual sucedió, mejor dicho, el 24, el día siguiente, el jueves 24 de mayo, se va a conformar este nuevo gobierno, pero hubo aquí un problema. Este nuevo gobierno va a estar compuesto y presidido justamente por el virrey Cisneros, por lo cual muchos de los sectores que apoyaban el cese del virrey, es decir, que deje de gobernar y se nombre un nuevo gobierno, estaban disconformes, porque claramente era cambiar para que nada cambie, ¿no? Porque estaba todavía su figura, estaba integrado por otros españoles también, por lo cual tuvo un rechazo total, ¿no? Este gobierno duró menos de 24 horas. La presión tanto de los grupos populares, recordemos, como le estaba diciendo, que tenían una presencia y jugaban un papel muy importante desde las épocas de las invasiones inglesas, ¿no? De que los ciudadanos o los vecinos de Buenos Aires se armaron para rechazar a los invasores ingleses. Desde allí quedaron siendo un factor de poder muy importante. Así que quien tenía el apoyo del ejército, de las milicias populares, iba a ser decididamente quien iba a ganar o quien iba a inclinar la balanza, ¿no?, para alguna de estas propuestas políticas. Por lo cual, este nuevo gobierno, al ser rechazado por amplia mayoría por todos los sectores, directamente no pudo sostenerse en el cargo. Incluso hay el testimonio del mismísimo Manuel Belgrano, quien él afirmaba que personalmente iba a echar por las armas al virrey Cisneros si era que no renunciaba al día siguiente. Así que bueno, no pudo prosperar. Finalmente Cisneros, podríamos decir que se dio por vencido, que comprendió o aceptó, mejor dicho, que no iba a tener la autoridad para continuar en el gobierno y va a renunciar, se va a disolver ese efímero gobierno para ya sí el día 25 de mayo, nuevamente con la plaza colmada de personas que buscaban una definición, ¿no?, una resolución de esta inestabilidad política. El Cabildo de Buenos Aires finalmente va a conformar esta primera junta de gobierno, la cual va a estar conformada por justamente personalidades muy importantes, por el grupo denominado criollo, ¿no?, en el cual el presidente va a ser Cornelio Saavedra, un personaje muy importante porque era el jefe del regimiento de patricios, que es un destacamento militar que hasta el día de hoy continúa, que se creó específicamente para las invasiones inglesas. También como secretario van a estar Mariano Moreno y Juan José Paso. Mariano Moreno también va a ser otra de las figuras muy importantes de esta etapa y que, bueno, posteriormente va a tener un rol muy activo en los pasos a seguir, ¿no?, de la primera junta, integrado por 6 vocales, ¿no?, de los cuales el más importante, bueno, sin duda es Manuel Belgrano, pero también habría que nombrar a Castelli, a Mateu, a Miguel de Ascuénaga, a Alberti, Larrea, como este primer gobierno patrio que se formó desde el Cabildo de Buenos Aires. Siempre tenemos que tener en cuenta que para la época era algo como muy revolucionario, muy nuevo, que
desde América, que históricamente ahora era una colonia de España, que eran tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? Los criollos, los nacidos en América, formaron un primer gobierno a nivel local, ¿no? Integrado por personas de estas tierras, y que siempre tenemos que tener en cuenta que todavía 25 de mayo de 1810 no podemos hablar de una independencia en sí, sino de un gobierno que hay muchos historiadores que hablan de entre comillas, de la máscara de Fernando. ¿Por qué? Porque era un gobierno que provisoriamente se constituyó para gobernar en nombre del rey que estaba prisionero en España, pero que no iba a declarar su independencia, no estaba buscando una independencia política definitiva de España, ¿no? Sino que iba a gobernar el tiempo que él esté prisionero. Y bueno, posteriormente ya todos sabemos que devino la independencia, ¿no? Pero para este momento, para esta época, 1810, el primer gobierno patrio significó eso, ¿no? El poder armar un gobierno integrado por personalidades locales y que se iba a encargar de la administración del virreinato del Río de la Plata, o al menos es lo que intentaba. Habría que recordar, ¿no?, que el territorio del virreinato de aquel entonces era un poco más grande de lo que hoy en día es la Argentina. Pensándolo en el mapa actual, también incluía a lo que hoy es Uruguay, Paraguay, parte de Bolivia. Era mucho más amplio de lo que conocemos Exactamente, hoy. era mucho más amplio, pero bueno, después se fueron definiendo los límites, ¿no? Por ejemplo, en relación a eso tenemos que decir que, bueno, una vez que se creó esta primera junta, lo primero que realizó fue, ya el día 27, enviar una circular avisando e invitando al resto de los cabildos de las otras ciudades. Recordemos que cada ciudad tenía su cabildo, ¿no? Invitar a unirse a la primera junta de Buenos Aires, con algunos resultados dispares, ¿no? Con toda la complicación también de lo que significaba la comunicación, una noticia para llegar a otro lugar tardaba meses. A lugares, imagínense, desde Buenos Aires hasta Asunción, hasta Salta, hasta la zona de lo que hoy en día es Bolivia, con la dificultad de los caminos. Obviamente que todo era mucho más lento, ¿no? Pero bueno, a partir de ese día es que se fue, podríamos hablar, si ya comenzar a gestar un poco lo que finalmente terminó en la independencia. Mati, si tuviéramos que pensar un poco en estas primeras palabras que dijiste, momentos caldeados, sí, porque uno, bueno, este intento de que Cisneros quede también en ese primer gobierno, yo creo que era para darle un poco de balance, un poco de equilibrio a estas dos miradas que las personas tenían. Miedo por un lado, de quién nos iba a gobernar ahora, al ya no depender de la corona, pero también las ganas y la esperanza de querer ser un gobierno independiente. Entonces me parece que quizás algunos pensaban, bueno, démosle el equilibrio para convencer a todo el pueblo. Sí, obviamente que, como también en toda situación así política, había gente que estaba a favor y en contra. Muchas personas todavía veían con buenos ojos permanecer bajo la autoridad de este virrey español, sobre todo también porque, como vos decís, la costumbre o la tradición de tantos años, también había grupos que se beneficiaban, ¿no?, bajo el dominio español, por ejemplo, los comerciantes. O los cargos políticos también. Todo lo que fueron los cargos religiosos también, o la religión en América, la educación muy ligada, ¿no?, a la religión católica y a la tradición española. Era un cambio muy grande, ¿no?, porque justamente esta incertidumbre de saber, bueno, qué puede ser lo que va a venir, ¿no? Así que sí, era también un intento de moderación, si se quiere, que incluso dentro del mismo grupo de esta primera junta lo había, quienes buscaban, bueno, un gobierno local, pero todavía permaneciendo o tratando de ser parte de España, y quienes tenían posturas un poco más radicales. Justamente en los años que siguen se va a ver esta división expresada entre, por un lado, Cornelio Saavedra, que era el grupo, o representaba al grupo más moderado, si se quiere, y Mariano Moreno, que sí, él ya era un poco más radical, revolucionario, que iba por un cambio más profundo, ¿no? Pero bueno, en ese entonces juntaron posiciones, podríamos decirlo, para, bueno, dar este primer paso, ¿no?
Bueno, la verdad que agradecerte esta claridad, porque bueno, uno cuando piensa en estas fechas importantes cree que se dio todo en un día, Claro, que sí. apareció así el 25 de mayo y dijeron, bueno, la revolución, después la independencia, pero poder entender una vida cotidiana, miedos, certezas, incertidumbres, en algo tan importante que después significó, bueno, una historia diferente para nosotros, la claridad con la que lo pudiste contarnos, bueno, agradecerte esto, porque para el otro que está escuchando también es otra forma de ver y de entender, ¿no? Todo lo que pasó en esos días. Bueno, muchas gracias. Y sí, es algo importante para tenerlo en cuenta, para reflexionar siempre que llega esta fecha, ¿no? Y además de, bueno, de todo lo lindo del 25 y la tradición y comer asado, locro, pastelitos, bueno, saber que hubo toda una historia detrás y es una de las fechas más importantes que tenemos como argentinos y un elemento de unión, ¿no? Muy importante para todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Matías, por pasar por Habla en Redes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.